En el patio de comidas había una luz cruda de mediodía que hacía palpitar los LED de las cafeterías. El rumor de conversaciones, el olor a tamales y café, el tintineo de cucharillas, todo formaba una especie de telón que jamás pensé sería escenario de una humillación pública. James subió al podio con esa sonrisa que siempre parece un anuncio. La gente aplaudió como quien acompasa una obra que cree que ya conoce. Yo llevaba mis zapatos viejos. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque era martes. Tuve que levantar a Isabela, preparar lonchera y elegir entre dos pares que ese día me parecieron iguales. No eran elegantes, eran lo suficientemente decentes para un town hall. Para él fueron una coartada. La frase salió rápida, como lanzada para arrancar una carcajada. La recuerdo nítida, seca, más poderosa por lo inesperada que por el volumen. ¿Y estos zapatos? No pueden estar en un escenario, parece basura. El término clavó en la sala, no por su precisión, sino por la cobardía. Fue el sustantivo elegido en medio de 1.000.000 de alternativas. Dije su nombre en la cabeza y noté el silencio que dejó el comentario, esa pausa donde el mundo decide si condona la broma o mira con reproche. Nadie aplaudió. No hubo teatro. Después del insulto vino el despido. Lo anunció como si fuera un cambio de estrategia, con cifras y eufemismos corporativos. Reestructuración, cambios en el rol, alineamiento de objetivos. Mis colegas lo miraban con esa mezcla de sorpresa y vergüenza ajena que suele ocupar a la gente cuando no sabe dónde situarse. Algunas cabezas bajaron, otras fingieron concentración en sus tablets. En la pantalla detrás de James aparecieron métricas y slides impecablemente diseñadas. Ninguna diapositiva mostraba las horas que yo había dedicado a firmar protocolos, a revisar copias de seguridad, a pasar la noche cuando un corte eléctrico amenazó con dejar sin servicio a medio edificio. Tampoco mostraban la carpeta azul que yo llevaba siempre en mi bolso y que, en ese momento, permanecía sellada junto a mi cartera. Dejé la credencial sobre la mesa como quien deja una carta, sin estridencias, con un gesto que marcaba la distancia entre la visibilidad y la autoridad real. También deposité los tokens de acceso que usábamos para firmar autorizaciones de cambio. No los arrojé, no los rompí. Los posé donde cualquiera pudiera recogerlos y convertir el gesto en símbolo. Fue un movimiento deliberado, una imagen que quería imprimir en la memoria de quienes me veían. Aquí me quitan el frente, ahí en mi bolsillo tengo algo que no perciben. Salí del patio con la calma de quien ya había trazado una ruta mental. La brisa de Denver golpeó mi rostro con esa mezcla de frío y polvo que anuncia tormenta y esperanza a la vez. Subí al coche sin hablar. Isabela me mandó un mensaje, un montón de emojis y una pregunta corta. «¿Mamá, estás bien?» Y yo le respondí con 2 palabras que no eran un consuelo, sino una promesa. Todo controlado. Mateo llamó después, su voz una mezcla de enfado y preocupación fraterna. «¿Qué pasó?», preguntó. Le expliqué lo esencial sin dramatizar. Insulto, despido en público, credencial sobre la mesa. Él guardó silencio y luego habló con pragmatismo. «¿Y la carpeta azul?». Le dije que la llevaba conmigo. Conducir fue un acto mecánico y al mismo tiempo puro pensamiento. Los semáforos marcaban ciclos y yo seguía un calendario mental de acciones. Notificar a quien correspondiera, no responder impulsos, abrir la carpeta en un lugar seguro. Recordé a mi padre mientras esperaba a que el semáforo cambiara. Él tenía una manera de decir las cosas que no dejaba espacio para la teatralidad. El poder se mide por la llave que te dan para abrir algo. La gente que hace ruido suele confundir la cerradura con la manija. Siempre me habló de responsabilidades más que de títulos. Cuando era pequeña, iba con él a talleres y observaba cómo sostenía el destornillador con la misma serenidad con la que sostenía a mi madre. Aprendí que la utilidad no siempre va acompañada de aplausos. Abrí la carpeta azul en la mesa de la cocina con la luz filtrada por la persiana. La carpeta no era solo papel, era el archivo que documentaba la custodia operativa de Skyline. Entre hojas con membretes
Había contratos, certificados de custodia, correos firmados, cláusulas que autorizaban la delegación de poderes operativos. Allí estaba la firma de Arthur, clara y vertical, la que había visto tantas veces cuando fui a su oficina a pedir consejo. Una rúbrica que pesaba por el respeto que generaba su carrera y por su historia personal con la compañía. Arthur había sido para mí una mezcla de mentor y padre en lo profesional. Su firma no era un ritual, era un gravamen sobre la realidad operativa. Explico aquí, para quien no esté familiarizado con el término, qué quiero decir con custodia. En nuestro contexto, no se trata de una llave física que abre una puerta. Es la autoridad legal y operativa que permite certificar identidades, autorizar cambios en sistemas críticos y ejecutar protocolos que garantizan continuidad de servicios. Es una cadena de responsabilidades registrada en contratos y respaldada por procedimientos. Quien ostenta la custodia puede validar actualizaciones, reiniciar nodos, firmar acuerdos que habilitan la operación. Si las entidades externas no encuentran un custodio válido, los sistemas no aceptan órdenes. Todo queda en suspenso hasta que una autoridad legítima se presente y firme. No es magia, es procedimiento, y en el mundo moderno es lo que mantiene en pie la infraestructura. Llegué a mi casa, puse la carpeta sobre la mesa, preparé un café que no bebí y empecé a actuar. La primera llamada fue a SecureLink, nuestro proveedor de monitoreo. Les hablé sin enojo, con la voz medida que se requiere cuando lo que pones en riesgo es la continuidad de un servicio que abastece a gente que no sabe de nombres ni de desplantes. Les dije que mi situación había cambiado y que estaba confirmando quién era la custodia. Me pidieron el número de protocolo y la copia digital del certificado. Noté en sus respuestas una mezcla de cortesía y sorpresa. No era habitual que alguien que acababa de ser despedido llamara para comunicar una condición operativa en lugar de recurrir al enfado. Mientras esperaba que me enviaran el enlace seguro para subir la documentación, abrí el cajón de la mesa y saqué los teléfonos que usamos en la central de operaciones. En mi bolso estaban los tokens que había dejado en la mesa. Les tomé fotos, las subí al correo seguro y en el cuerpo del mensaje pegué extractos de correos previos donde James había autorizado ciertos protocolos. No quería jugar a las adivinanzas, quería que quedara registro. En uno de esos correos, James pedía que agilizáramos una actualización crítica a las 02:00 de la mañana por un compromiso con un cliente externo. El hilo mostraba mi respuesta técnica y la confirmación final de Arthur, en cuyo pie se leía: Custodio autorizado, Elena Vargas. Era una línea sencilla que, en ese momento, tenía peso jurídico y operativo. Las respuestas empezaron a llegar en forma de notificaciones y capturas. SecureLink confirmó recepción. Stellar Grid, uno de los proveedores de red de alto nivel, envió un mensaje automático. Pending Custodian Confirmation. NorthPoint, un potencial socio que llevaba semanas en conversaciones, llamó para preguntar si el cambio afectaría la negociación. La secretaria de la Junta me envió un texto que no supe si debía contestar. Se convoca reunión de emergencia. James solicita presencia. Suspender esa reunión o permitirla iba a depender, en buena medida, de la claridad sobre la custodia que yo podía demostrar. De pronto, las pantallas de nuestra sala de operaciones empezaron a llenarse de capturas de error. Me llegaron fotos de colegas, un monitor con la palabra error en rojo, una puerta de acceso con el indicador de Auth Required parpadeando en ámbar, la consola de un servidor donde un proceso crítico estaba detenido por un permiso no validado. Las imágenes parecían triviales, pero conformaban un efecto dominó. Sin custodio definido, los flujos se detenían. Los proveedores, por protocolo, se sujetan a la necesidad de una figura que pueda firmar y responsabilizarse. Si la figura no está clara, no hacen nada. Es burocracia, sí, pero también prudencia cuando se trata de sistemas que afectan a miles de usuarios. Me senté a la mesa con la carpeta abierta y empecé a anotar. No quería tomar decisiones que pudieran interpretarse como venganza. No soy de esas. Tomé notas para formalizar el proceso. ¿A quién notificar?
qué evidencias adjuntar, los correos que debía enviar a la dirección legal de Skyline y a cada proveedor clave. Mandé copia a Arthur, aunque él ya no estaba en la operativa diaria. Su experiencia y su firma eran, sin embargo, imprescindibles para que nadie confundiera la situación con una disputa personal menor. Arthur me devolvió el mensaje con una frase corta. Actúa con calma. Si la ley y los contratos están en orden, eso hablará por ti. Su firma electrónica venía acompañada de un comentario que me reconfortó. Custodia aprobada. No te precipites. Mientras tanto, James, no lo vi, pero lo supe por mensajes filtrados y por la voz tensa de algunos colegas, corría por los pasillos de Skyline. A través de una captura me llegó un pantallazo de su consola. Un intento de iniciar un procedimiento y la leyenda inmutable. No valid custodian for system update. En otras palabras, su altavoz, sus slides y su cargo no equivalían a la llave que permitía ejecutar órdenes en las tripas de la empresa. Eso no se arregla con un discurso. Eso se arregla con papeles y con la cadena de custodia. El primer efecto fue colectivo. Llamadas cruzadas, gente intentando entender si podían abrir carpetas de contrato, proveedores que pausaban integraciones y el murmullo creciente de empleados que no sabían si su trabajo se vería afectado. Me dolió ver a la gente inquieta. Nunca he querido que mi defensa profesional se convierta en una amenaza para compañeros inocentes. En mi agenda personal, noté el nombre de Verónica Aes, directora de operaciones en una compañía con la que había hablado hace poco. No la conocía bien, pero era una voz que respetaba el cumplimiento y la integridad. La llamé para advertirle, no para pedir favores, sino para que supiera que si llegaba una interrupción, había razones técnicas y contractuales detrás. En el fragor de los mensajes, mi hermano Mateo apareció en la puerta de mi casa sin avisar. A veces es así. Las personas que te quieren no esperan invitación para sostenerte. Traía una bolsa con café y una expresión que decía más que cualquier plan estratégico. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó al sentarnos en la cocina. Le expliqué, le mostré la carpeta azul, le leí algunos fragmentos con la voz firme. Él no entendió todos los tecnicismos, pero captó la lógica esencial. Yo tenía en mi mano la autoridad que hoy muchos confundían con mi despido. «Entonces, no es cierto que estés desamparada», dijo. Y en su voz había esa mezcla de alivio y orgullo que se siente cuando alguien alumbra una verdad evidente. A las 5 de la tarde, los primeros titulares internos empezaron a circular en canales privados. Town Hall tenso, CEO en apuros, operaciones con incidentes. Lo que para la opinión pública era un chisme de pasillo, para la operativa era una señal de alarma. El correo de Stellar Grid fue letal en su neutralidad. Hemos detenido la ejecución de cambios programados hasta recibir confirmación de custodia. Era un mensaje técnico, sin emociones, pero con consecuencias prácticas. Un proceso que debía darse por acabado quedaba en llanto. Los negocios, a veces, no se quiebran por la mala voluntad de una sola persona. Se quiebran porque los mecanismos que los sostienen, firmas, protocolos, certificados, se ponen en pausa. No hice una transmitida en vivo ni llamé a un periodista. No es mi manera. En vez de eso, redacté un correo que iría a la mesa directiva y al departamento legal de Skyline, en el asunto, confirmación de custodia y notificación de suspensión operativa. Adjunté copias de los correos previos, la captura del sistema que mostraba a James intentando ejecutar un cambio y la cláusula firmada por Arthur, donde se me nombraba responsable de custodiar los procesos críticos. En el cuerpo del correo puse una sola línea que no admitía fanfarrias. Por la presente notifico la condición de custodia vigente hasta nueva orden judicial o acuerdo entre las partes competentes. Lo firmé digitalmente y guardé el duplicado en 3 lugares: nube personal, pendrive encriptado y dentro de la carpeta azul. La noche cayó sobre la ciudad y con ella una calma que no significaba normalidad. Isabela me mandó otra foto, un dibujo con un sol y una casita con mi nombre. No sabía si reír o llorar. Elegí una palabra serena: gracias. Mateo se quedó hasta tarde, y juntos repasamos los pasos legales que debíamos seguir si la situación se complicaba.
abogados, notificaciones formales y transparencia. No quería que nadie interpretara esto como una escalada personal. Era una defensa profesional de un rol que, aunque invisible para algunos, garantizaba la seguridad de sistemas enteros. Antes de dormir, revisé una vez más los correos. Hubo uno que me punzó, un correo interno de James, enviado a la mesa de compras y a varios ejecutivos, donde proponía acelerar la venta de un paquete importante a North Point. Le respondí a Arthur, rompí el silencio con una pregunta técnica sobre el paquete y, en lo más íntimo de la noche, murmurando a solas, repetí una afirmación que había comenzado como deseo y ya se perfilaba como objetivo. Soy la dueña. No lo dije para celebrar. Lo dije para recordarme que poseo una autoridad que no depende de zapatos ni de aplausos. Esa frase fue más un anclaje que una amenaza. Era el recordatorio de que la custodia es una llave que permite detener o permitir actos que afectan a mucha gente. Era la afirmación de que, si las reglas y los papeles estaban de mi lado, mi silencio no sería pasividad. Al amanecer, la primera filtración de impacto llegó en forma de una captura que hizo circular uno de los administradores. La pantalla del tablero principal mostraba varias operaciones en color rojo y un mensaje sencillo y devastador. Pending Custodian Verification. System halted. James trató de calmar a la prensa interna con mensajes en cadena, pero su voz sonaba precipitada en los hilos de correo. Desde fuera, se veía como un ejecutivo que intenta apagar un incendio con discursos. Desde dentro, la gente veía algo más, a un jefe que había subestimado lo que ocurría bajo sus pies. Mi teléfono vibró con una llamada de Verónica Aes. «Elena, estoy viendo los reportes. ¿Necesitas algo de nuestra parte?» Su tono no tenía paternalismo, tenía respeto. Le expliqué sin dramatismos y le pedí, simplemente, que tuviera paciencia. «Lo que haga falta para que no haya víctimas», añadió ella, con la frialdad de quien sabe que las consecuencias no se limitan a balances. Era el reconocimiento que necesitaba. Que la custodia, más que un título, es una responsabilidad con gente que nunca conocerá nuestros nombres. Y en ese punto, con la carpeta azul abierta sobre la mesa, con la firma de Arthur como testigo, y con la ciudad despertando a un problema que no tuvo origen en mis zapatos, sino en la negligencia de un hombre que confundió velocidad con control, supe que aquello no terminaría con un tuit ni con un domingo de silencio. Había iniciado algo que requeriría pasos meticulosamente documentados, testigos y procedimientos. Había también, inevitablemente, una reunión en pie. La junta convocada para discutir el incidente. Sabía que allí se decidiría no tanto la moral de una escena pública, sino el curso de contratos, empleos y alianzas. Apagué la lámpara, miré la carpeta una vez más y la cerré con cuidado. No existía triunfalismo en mi gesto, solo una certeza contenida. Las llaves que me quitaron a la vista eran un gesto simbólico. Las llaves que importaban estaban en aquel expediente. Caminé hacia la ventana. Vi a lo lejos la torre de Skyline con sus luces pálidas, y por primera vez en horas dije el nombre completo de lo que pensaba hacer, no para avasallar, sino para detener un curso que podía dañar a mucha gente. Guardé la carpeta en la caja fuerte de mi casa y me senté, lista para escribir el correo que más tarde abriría la puerta a decisiones que aún no era prudente adelantar. Si has sido subestimado por un trabajo que parece invisible, quédate conmigo. Esto no es una historia de venganza, sino de responsabilidades y la forma en que se demuestran. Apenas había empezado. A la mañana de la junta, todo el edificio respiraba un silencio tenso, como si el propio vidrio y acero supieran que algo iba a romperse. Llegué con la carpeta azul dentro de un maletín discreto, sin cámaras, sin aliados ruidosos. Mi abogado, una persona de confianza, y yo. No quería un espectáculo, quería que los hechos hablaran. En la entrada del piso 17 vi caras que antes me eran neutrales, compañeros que me miraban con la curiosidad de quien espera un final de serie. Había conferencistas improvisados, hilos de WhatsApp en hileras,
pero sobre todo había una sala con una mesa larga y un proyector que empezaría a vomitar cifras en cuanto James tomara el control. No subí por el ascensor ejecutivo. Preferí las escaleras, como si cada peldaño me recordara que la autoridad se gana por constancia, no por el ascenso rápido. Mi abogado me dijo en voz baja: «Recuerda, tus documentos y la cadena de custodia son tu defensa. No pierdas la calma». Su frase fue una ancla. Arthur había insistido la noche anterior en lo mismo. Si los papeles están en orden, deja que ellos se pongan nerviosos. Él no necesitaba ser protagonista. Su firma bastaba como testimonio. Aún así, pidió venir. Arthur tenía esa manera de aparecer en los momentos correctos, con la calma de quien ha visto demasiados ciclos para sorprenderse por un insulto. James ya estaba en la sala cuando entré. Usaba la corbata que cree que le garantiza autoridad. Había un par de ejecutivos a su alrededor que sonreían por inercia. Intenté no mirar a nadie más de lo necesario. Me senté en el fondo porque no quería robar planos ni usar el escenario que él había ocupado para humillarme. La mesa empezó a llenarse con papeles y el murmullo fue apagándose. James abrió con un tono de control. Estadísticas, agenda, incidentes operativos recientes. Habló con esa cadencia de quien intenta dirigir la narrativa, minimizar el insulto, convertirlo en anécdota, hablar de reajuste de roles, como si eso explicara la cadena que acababa de romper. 10 minutos después de que la junta empezara, algo ocurrió que no estaba en su libreto. Uno de los responsables técnicos intentó presentar un plan de acción para un parche crítico y, en el computador conectado al proyector, apareció una línea que muchos en la sala no sabían leer, pero que era interpretable para quien había vivido con los protocolos. Pending Custodian Verification. El texto se mostró como una nota técnica sin emociones. Se veía pequeño en la esquina de la presentación, pero detonó una serie de reacciones que James no supo traducir en discurso. La sala se movió. Algunos intercambiaron miradas. Otros fruncieron el ceño y miraron sus teléfonos. Entraron correos al hilo que desplomaban la tranquilidad. Proveedores con mensajes automáticos, pantallas de operaciones con alertas en ámbar. Nadie podía ejecutar ni certificar cambios sin un custodio confirmado. Era como un tribunal que exige una firma para abrir una caja fuerte. Sin ella, nada se mueve. Fue entonces cuando me levanté. No fue un gesto teatral. Fue la lógica de quien había dedicado su trabajo a sostener la operativa. Caminé hacia la cabecera como quien va a leer un documento, no a dar un discurso. Sentí el peso de miradas que iban desde la sorpresa hasta el reproche por romper lo que algunos preferirían que siguiera siendo un problema administrativo. Al llegar, coloqué el maletín sobre la mesa, abrí la carpeta azul y dejé que el silencio hiciera el resto. No levanté la voz. Hablé claro. «Buenos días, traigo la documentación de custodia vigente». Saqué impresos, emails, capturas selladas y una copia del contrato donde, con la firma de Arthur, constaba mi nombramiento como custodio operativo. Mostré la línea que para muchos era solo una frase, pero para aquellos que entendían, pesaba como una sentencia. Custodio autorizado, Elena Vargas. Lo expliqué con palabras sencillas, porque la sala necesitaba entender, sin tecnicismos que oscurecieran lo esencial. Sin custodia probada, los proveedores no pueden ejecutar cambios. Es un requisito de continuidad y de mitigación de riesgos. Algunas personas empezaron a murmurar. James intentó interrumpirme con una pregunta retórica sobre procedimientos alternativos. Respondí con hechos, correos enviados horas antes donde él mismo pedía autorizaciones, registros de intentos de ejecución que devolvían la leyenda técnica, y la confirmación de proveedores que por sus políticas no actúan sin un custodio identificado. Arthur, sentado junto a la mesa, asumió la voz que su nombre llevaba. Describió cómo se había delegado la custodia años antes y por qué se había considerado prudente designar a una persona con la experiencia operativa, no con la visibilidad pública, para ese rol. Lo que siguió fue un cruce de documentos y preguntas. La Junta intentó hacer pasar el asunto como una discrepancia administrativa, pero no había manera de evitar el impacto práctico.
contratos en pausa, procesos detenidos, clientes preguntando si las garantías seguirían vigentes. Las pantallas de operaciones proyectaron en vivo algunos paneles, nodos con procesos en espera, puertas que no podían abrirse por falta de autorización, procesos de sincronización que no arriesgaban ejecutarse sin la firma requerida. Cada imagen era sencilla y demoledora, gente que se quedaba sin respuesta por la prudencia de un protocolo. En ese momento, James perdió el control. No por arrogancia, como podría decir algún guión simplista, sino por el choque de su narrativa con la realidad de las cadenas de responsabilidad. Había construido autoridad sobre la retórica, no sobre la cadena de custodia. Intentó apelar a la Junta. «Podemos proceder con un voto ejecutivo», dijo. «Podemos nombrar a un sustituto provisional». Pero los proveedores no iban a permitir que un voto interno sustituyera la vigencia de una cadena de custodia documentada. Esas reglas existen precisamente para evitar que decisiones apresuradas conlleven riesgos mayores. Arthur se puso de pie. Su intervención fue breve y certera. Recordó el procedimiento que se había acordado tras un incidente años atrás y mencionó que la designación de custodio respondía a una necesidad histórica: garantizar que las actualizaciones y parches se firmen con responsabilidad. Dijo, con la serenidad de quien mide cada palabra, que la firma no es una pluma sobre papel, sino una responsabilidad con consecuencias legales y operativas. Sus palabras pusieron en evidencia que no se trataba de una pelea entre personas, sino de la aplicación de reglas que existen para proteger a terceros. Fue entonces cuando lo dije. Lo dije alto, con una mezcla de firmeza y cansancio que no buscaba humillar a nadie, sino reivindicar un hecho técnico y moral. «Soy la dueña». No la dije como quien reclama un patrimonio accionarial, sino como quien enuncia la autoridad operativa que, en ese momento, condicionaba las decisiones de la empresa. Fue una frase corta, contundente, que resonó en la sala. Algunos sonrieron nerviosos, otros respiraron hondo. James palideció como si la palabra le hubiera mostrado un espejo que no quería mirar. Mi afirmación tenía efectos concretos y visibles. De inmediato, la secretaria de la Junta señaló que la reunión no podía validar cambios que requirieran la firma de custodia hasta que no hubiera acuerdo formal o decisión judicial. Los accionistas, temerosos de asumir responsabilidad, comenzaron a pedir explicaciones. Arthur ratificó la cadena de documentos que corroboraban mi posición, y los proveedores mantuvieron sus reservas. No valid custodian, seguía el mensaje en los sistemas. En pocas palabras, la reunión quedó detenida por la lógica misma que sustenta la operación. James intentó recuperar la escena con una bandera que había usado toda su carrera: la urgencia del negocio. «Si no actuamos ahora, perdemos contratos», dijo. Pero la urgencia no es argumento cuando el riesgo técnico exige protocolo. Le respondí con la claridad de quien gestiona impacto humano. «Sé que se pone en riesgo. Por eso estoy aquí para garantizar que cualquier acción se haga conforme a la cadena de custodia». No buscaba mutilar la empresa, buscaba evitar decisiones que pudieran exponer a clientes y empleados a fallas mayores. La votación que siguió no fue inmediata ni sencilla. Hubo debates sobre imagen, sobre la capacidad de James para liderar, sobre si su salida era proporcional. La mesa se partió entre quienes defendían la continuidad a cualquier precio y quienes entendían que la negligencia o la falta de atención a los protocolos había creado un riesgo real. La discusión, por más técnica que se quisiera disfrazar, tenía un fuerte componente moral. ¿Preferían proteger la narrativa del CEO o la seguridad de quienes dependían de la red? Mientras la Junta debatía, mensajes y llamadas seguían llegando. North Point, que había mostrado interés en la compra de un paquete tecnológico, pidió tiempo y aclaraciones. Stellar Grid suspendió cualquier reunión de cierre hasta tener confirmación de custodia. La prensa interna empezaba a filtrarse en redes y foros del sector. La administración pública, entiéndase, áreas regulatorias que vigilan infraestructura crítica, recibió notificaciones automáticas al detectarse interrupciones que podían afectar servicios a terceros.
Todo esto profundizaba la sensación de que lo que había empezado como un insulto no era una anécdota, sino el detonante de una crisis operativa que exigía respuestas calibradas. Finalmente, la mesa decidió abrir un proceso de investigación interna y separar momentáneamente el ejercicio del cargo ejecutivo de James, a la espera de la aclaración de los hechos. No fue una celebración, fue una medida práctica con una mezcla de alivio y prudencia. Se nombró un comité temporal para coordinar con los proveedores y asegurar que la custodia quedara clara o, en su defecto, que un mecanismo judicial o consensuado resolviera la vacancia. La palabra suspensión apareció en un documento. La sala respiró. No había euforia en mi voz ni en la de Arthur. Había un reconocimiento de que las reglas habían funcionado como diseñadas. La cadena de custodia impidió que decisiones apresuradas causaran daño mayor. Después de la junta tuve que lidiar con el efecto secundario, la responsabilidad pública. En cafeterías, en mensajes y en llamadas, compañeros me preguntaban si podía colaborar para que la operación se normalizara sin despidos masivos. Verónica Aes contactó para ofrecer apoyo y para proponer que trabajáramos juntas en evaluación de riesgos. Necesitamos asegurarnos de que no haya víctimas, dijo con su habitual sobriedad. Me ofreció recursos y, sobre todo, confianza. Fue una mano extendida que no buscaba protagonismo, sino soluciones. Le respondí como quien no olvida la dimensión humana. No quiero que nadie pierda su trabajo por fallas de liderazgo. Quiero que los procesos garanticen continuidad sin poner en peligro a terceros. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de temple. Llegaron auditores externos, equipos legales revisaron cláusulas, proveedores pidieron pruebas adicionales y algunos clientes suspendieron plazos. Hubo conversaciones con autoridades regulatorias que pidieron información sobre los protocolos y solicitudes formales para auditar el manejo de custodia. Todo eso requería tiempo y recursos. También exigía que mi nombre apareciera una y otra vez en correos formales, comparecencias y declaraciones. No era una vida cómoda, pero era la que correspondía cuando alguien había decidido convertir la autoridad operativa en un proceso público. En paralelo a la tormenta surgieron ofertas y oportunidades. North Point, que al principio pidió prudencia, comenzó a mostrar interés en contratar consultoría externa para revisar sus prácticas de integración con terceros. Verónica propuso un contrato de asesoría para revisar flujos críticos en su compañía, e incluso recomendó a algunas empresas que necesitaban auditores de confianza. No acepté ofertas con la ligereza de quien busca consuelo. Acepté algunas que me permitieron sostener la idea que había sustentado mis acciones: proteger servicios y a gente que depende de ellos. Hubo también una investigación más formal que tocó a la mesa directiva. Los auditores encontraron fallas en la documentación de algunos procesos y observaron que la delegación de custodio no había sido actualizada en tiempo real en algunos sistemas, por lo que la cadena de custodia había quedado, en ciertos momentos, vulnerable. Esa vulnerabilidad fue suficiente para señalar negligencia en la supervisión. No digo que todas las culpas recayeran en una persona. Las responsabilidades corporativas son complejas, pero la mesa entendió que la gestión de riesgos no es accesorio. Es el cimiento sobre el que se asienta cualquier operación que afecta a terceros. Durante ese periodo hubo decisiones difíciles. Algunos equipos de Skyline mostraron preocupación por la imagen pública y por la estabilidad laboral. Fue momento de transparencia. Reuní a pequeñas células de trabajo, expliqué lo que correspondía, ofrecí apoyo técnico y legal a quienes necesitaran asesoría para transicionar, y propuse que muchos de los procedimientos que se habían mostrado frágiles se transformaran en proyectos internos con fondos destinados a corregirlos. No era gratitud lo que buscaba, era responsabilidad. No quería que mi defensa profesional sirviera de excusa para que otros pagaran el costo. Con el paso del tiempo, la atmósfera cambió. La investigación y la reestructuración no fueron acto final, fueron el inicio de una transición. Skyline tuvo que negociar con proveedores, actualizar cláusulas contractuales y comprometerse a políticas de custodia más claras. James quedó fuera de la gestión operativa,
mientras la investigación seguía su curso. No lo vilifiqué ni me deleité en su caída. Lo que me importaba era la estabilidad de la red y la seguridad de las personas que dependían de ella. En ese contexto, tomé una decisión que ya había pensado antes: crear un equipo propio centrado en custodia, cumplimiento y continuidad operativa. No lo hice por revancha, lo hice por necesidad. Muchos clientes de la industria buscaban consultores que entendieran la tensión entre negocio y riesgo, y había un vacío en la oferta. Empresas que combinaran experiencia técnica y una mirada ética sobre la operación. Así nació, en mi cabeza primero y luego en documentos y reuniones, la idea del Grupo de Cumplimiento Vargas. Montar la firma fue un proceso orgánico. Reuní a antiguos colegas que compartían mi visión, gente honesta y pragmática, y a profesionales que habían demostrado, en crisis, una capacidad para priorizar la seguridad por encima del ruido mediático. Verónica fue la primera de muchas voces externas que nos ofreció contratos por consultoría. No porque buscara enemistad con Skyline, sino porque entendió que el mercado necesitaba expertos imparciales. También hubo interés de parte de Stellar Grid y de North Point, no en comprar a la nueva firma, sino en contratar servicios de auditoría y cumplimiento que garantizaran continuidad sin conflictos de interés. La primera sede fue modesta, una oficina con luz natural, una planta y un cactus en la ventana que simbolizaba la resiliencia. Lo seleccioné porque no exige florituras para sobrevivir. El equipo era pequeño pero eficaz. Ofrecimos servicios de revisión de custodia, simulacros de contingencia y planes de integración que priorizaban la cadena de responsabilidad. No prometíamos milagros, prometíamos rigor, transparencia y la voluntad de proteger sistemas que afectan a personas que no leen los organigramas. Llegaron los contratos y con ellos un ritmo de trabajo distinto. No era un ascenso rápido hacia el dinero, era el desafío cotidiano de construir credibilidad. Aceptamos trabajos difíciles, empresas que necesitaban auditar sus delegaciones, proveedores inquietos por cómo se gestionaban las autorizaciones, organizaciones que preferían una revisión externa para restablecer confianza con sus clientes. En esas oficinas, cada hoja firmada tenía un peso ético que me recordaba por qué había decidido no dejar que la humillación definiera mi destino. Con el tiempo, algunos colegas de Skyline se acercaron decididos a colaborar. Algunos perdieron puestos. Otros, cansados de la política interna, encontraron en la consultoría una salida honorable. No hubo un éxodo dramático. Lo que hubo fue una migración de profesionales que buscaban entornos donde su trabajo invisible se viera valorado. Mi propósito no fue saquear la casa que me había dado empleo. Fue construir un servicio que pudiera ayudar a muchos a evitar crisis similares. Un día, después de meses de contratos y de auditar contratos, decidí volver a Skyline. No para confrontar, ni para recuperar algo que ya no me pertenecía en lo formal. Fui para devolver las llaves físicas que me habían acompañado durante años. Caminé hasta la recepción con la caja pequeña donde guardaba las llaves y los tokens que en su momento me había obligado a dejar en la mesa del Town Hall. Había algo de poesía en el gesto. No quería que quedara ninguna nota abierta entre mis pasos y la empresa. Entregué las llaves a la encargada de recursos físicos y le dije, con la misma serenidad con la que había dejado la credencial aquella tarde: gracias por todo lo que aprendí aquí. No era una despedida trágica, era una clausura de ciclo. Al cruzar la puerta principal, sentí la calma del que no tiene cuentas pendientes. Arthur me llamó luego y dijo, simplemente, hiciste lo que debías. Ahora usa esa energía para construir. Isabela vino a visitarme a la oficina un sábado. Me trajo un dibujo nuevo, esta vez con una oficina y un cactus más verde, y me abrazó. En su abrazo encontré el color de la prioridad real, la familia y la posibilidad de sostener una vida con sentido. Con el Grupo de Cumplimiento Vargas fuimos creciendo con cautela. No premiamos a quienes gritaban más alto. Recompensábamos el rigor y la transparencia. Tuvimos buenos clientes y algunos que se fueron, claro. La consultoría no es para todos,
Pero lo que sí quedó claro fue que había demanda por un enfoque que no vendiera atajos, políticas claras, formación continua y la convicción de que la custodia no es un privilegio sino una responsabilidad. Meses después de los hechos, la investigación corporativa entregó un informe que recomendaba cambios en el protocolo de delegaciones y una revisión de las políticas internas. James aceptó la separación como un punto culminante de un ciclo que requería cierre. No hablé mal de él en público. Preferí dejar que su gestión quedara evaluada por hechos y no por mi voz. Lo que se decía en los pasillos ya no era mi responsabilidad. Había cumplido con la parte que me tocaba, custodiar la operación y, cuando fue necesario, defenderla frente a actos públicos de desprecio. Hace un tiempo me llamaron de un foro de compliance para pedir que diera una charla sobre gestión de riesgos. Subí al escenario, miré al público y dije lo que siempre digo. No menosprecien las cosas que funcionan en silencio. Si algo mantiene en pie una ciudad, no son las fotos, son las llaves que nadie ve. Luego conté, sin detalles sensacionalistas, cómo una cadena de custodia puede detener o permitir decisiones de alto impacto. La sala escuchó, y al bajar me vinieron a saludar personas que, como yo, habían sentido la frustración de ser invisibles. Algunos lloraron, otros me dieron las gracias. No lo hice por aplausos, lo hice porque creo que contar estas historias evita errores que cuestan caro. La vida siguió con sus ritmos. Proyectos, clientes, noches resueltas leyendo contratos. Hubo ofertas para volver a Skyline en roles consultivos. Las evalué con calma y decliné por una sencilla razón. Mi misión ya no era esa. No tengo interés en ocupar un lugar que me obligue a tolerar gestos que dañan la dignidad. Prefiero construir algo que ayude a que esas dignidades no se rompan. Un día, en un pequeño acto simbólico, invité a Verónica y a algunos clientes a visitar nuestra sede. Puse una planta nueva junto al cactus y lo comenté en voz alta. No hacemos grandes ceremonias por sobrevivir. Celebramos que el sistema siga operativo y la gente pueda seguir con su vida. Fue un gesto mínimo, pero profundo. Hay recompensas que no se miden en facturas, y una de ellas es la tranquilidad que viene de saber que tu trabajo protege a otros. No afirmo que todo fue fácil. Hubo noches en las que la presión era intensa y el correo no paraba. Hubo colegas que se sintieron traicionados por las decisiones de la Junta y otros que se fortalecieron. Pero cada gesto, desde la entrega de una llave hasta la firma en un contrato de consultoría, fue pensado para minimizar el daño y maximizar la resiliencia. Ese fue, y es, el estándar que me guía. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera llevado la carpeta azul aquel día, si hubiese dejado que la humillación me definiera. La respuesta es dolorosa. Habría habido un costo mayor, posiblemente externo, que habría afectado a gente inocente. No se trata de una moraleja sencilla. Es la constatación de que la responsabilidad, aunque invisibilizada a menudo, es una forma de servicio. En el despacho, ahora, hay una foto pequeña de Arthur en blanco y negro, un cactus y la carpeta azul. Esta vez vacía, guardada solo como recuerdo. Isabela tiene un rincón con sus dibujos, y Mateo continúa llamándome con chistes malos que me hacen sonreír. No me interesan los grandes titulares. Me interesa que mi hija pueda decir algún día que su madre defendió su trabajo sin convertir la defensa en espectáculo. Antes de cerrar, dejo una nota para quien haya estado atento. Si alguna vez te subestiman por el trabajo que haces detrás del escenario, recuerda que tu valor no depende de los zapatos que llevas. Depende de la llave que sostienes, de la firma que avala procesos y de la gente que confía en tu responsabilidad. No es un llamado a dramatizar, sino a reconocer la importancia de lo invisible. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que tenga que levantar la voz por su trabajo silencioso. Suscríbete para escuchar más relatos de reinvención profesional y de gente que, sin buscar venganza, escogió la dignidad del cumplimiento y la responsabilidad sobre el ruido. Gracias por quedarte hasta aquí.